Bueno, el gobierno actual es un gobierno de coalición de 5 partidos, de los cuales los principales son los partidos tradicionales de Uruguay, el Blanco y el Colorado, y Cabildo Abierto, que es un partido nuevo de ultraderecha. Los otros partidos son muy chiquitos, uno de ellos no existe más, no son muy relevantes. La orientación del gobierno, así a grandes rasgos, es neoliberal, de los neoliberales, digamos, viejos, ¿no? O sea, no son estos neoliberales raros, llamados libertarios, del tipo Milei, es un neoliberalismo, digamos, del establishment. El Partido Nacional es un partido muy enraizado en la vieja clase terrateniente uruguaya y los cuadros técnicos, la gente que armó los programas de este gobierno, gente como Pablo da Silveira o bueno, alguna gente que estuvo en el gabinete al principio del gobierno, Ernesto Talvi, Pablo Bartol, son gente que viene como del riñón más, el núcleo más central del neoliberalismo orgánico e internacional en Uruguay, ¿no? Y bueno, después está esta minoría de ultraderecha, que es una ultraderecha nacionalista, antiliberal, que a lo largo del gobierno intentó marcar un perfil diferente y que no lo logró, y que eso hace que ahora la derecha, el oficialismo, llega a las elecciones con un predominio muy claro de estas posturas liberales, que obviamente en relación a la ultraderecha podemos decir que son de centro derecha, pero que es una derecha dura que bueno, que tuvo episodios de persecución, que tuvo aspiraciones privatizadoras que fueron parcialmente enlentecidas, bueno, que también tuvo episodios de represión. En fin, es un gobierno que, si uno mira el panorama internacional, es de una derecha como las derechas a las que estamos acostumbrados antes de la ola de ultraderecha de post-2016, digamos, pero que de todos modos, comparado con lo que hubo los 15 años anteriores en Uruguay, es un notable cambio hacia la derecha, ¿no? Bueno, la joya de la corona, el principal, la arquitectura del impulso reformista de este gobierno es una ley que se llamó la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que se aprobó el primer año de gobierno y que es una ley ómnibus. En ese sentido sí es parecida a la lógica con la que empezó a gobernar Milei, que básicamente toca todo tipo de temas y que, si uno lo tuviera que resumir, diría que pone una regla fiscal que, que- que fija eh, jurídicamente una dinámica de ajuste fiscal eh, hacia adelante, que después tiene todo un apartado llamado de seguridad, pero que básicamente lo que hace es aumentar penas, introducir delitos bueno, que si vos discutís con la policía podés estar cometiendo un delito, cosas de ese tipo que afectan la libertad de expresión. Después hay como todo un capítulo educativo que avanzó, digamos, en reducir la voz de los docentes en el sistema educativo. Incluso ahí hubo un montón de episodios de persecución bien complicados. Eh, Después tenés como una política hacia el debilitamiento de las empresas públicas. En Uruguay hay, al contrario de otros países, empresas públicas muy fuertes. Este gobierno no fue directo a la privatización, pero sí, por ejemplo, eh, eliminó como todo un proyecto que tenía Antel de producir plataformas propias de contenidos nacionales, forzó a las empresas nacionales de comunicaciones a ceder su infraestructura a empresas privadas. Eh, si uno, son todas cosas que por eso lo caracterizo como reformista, no fue el plan motosierra, pero tuvo como digamos, un rumbo estratégico muy claro hacia reformas pro mercado, hacia mayor represión, hacia mayor desempoderamiento de los actores sociales, de los sindicatos, del derecho a la protesta, que bueno, que si uno lo mira en la totalidad, hubo un avance importante de políticas neoliberales y también digamos, disputas culturales neoliberales. Es un gobierno que se ha propuesto dar una discusión pública fuerte, también hablando mucho de libertad y hablando mucho y trabajando muy fuerte para deslegitimar a los actores sociales bueno, que obviamente que pueden llegar a discutir, a resistir, a ofrecer alternativas.
del lado de las encuestas lo que se ve es un Frente Amplio muy alto, que sí, las encuestas no se equivocan, las encuestas se pueden equivocar, y en Uruguay ha pasado que todas las encuestas se equivocan en la misma dirección, entonces todo esto necesita de su prudencia. Pero si más o menos da la cosa como van las encuestas, el Frente Amplio debería estar muy cerca de la mayoría parlamentaria, bueno, que eso implica casi la seguridad de ganar las elecciones. Lo que también es cierto es que al mismo tiempo el gobierno, es verdad que el presidente en particular tiene un nivel de aprobación alto, y pasan las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos un presidente con aprobación alto y una oposición con buena chance de ganar las elecciones. Es un escenario relativamente empatado en eso. Y que bueno, también yo creo que se explica por muchas cosas eso. O sea, tenemos una situación económica donde si bien hubo pérdida salarial, donde si bien no tenés una población que esté cómoda, que esté prosperando, sí tenés estabilidad. Hay estabilidad, la inflación es relativamente baja, los salarios están planchados pero no está bajando el poder de compra. Entonces creo que cuando la gente mira el mundo, y especialmente mira Argentina, dice, bueno, no estamos bien, pero tampoco estamos mal, ¿no? Entonces, el clima es de mucha prudencia, siento yo. Yo siento que no hay yo le resumiría diciendo el horno no está para bollos, ¿no? Me parece que es un poco la sensación. El gobierno tuvo enormes problemas de corrupción. Digo, problemas. Fue corrupto. Es corrupto. Y eso se filtró mucho más. O sea, salió a la prensa y a la justicia mucho más de lo que suele suceder en Uruguay. Y entonces el gobierno, desde 2022 para acá, básicamente la discusión pública fue la corrupción del gobierno, un caso atrás del otro. Pasaron muchas cosas que ahora hasta me costaría acordármelas todas. Y eso le golpeó muy fuerte al gobierno. Y yo creo que esa, en el fondo, es la explicación principal de que el favorito sea el Frente Amplio. Porque tampoco el Frente Amplio tuvo así una iniciativa y una transformación que vos digas, desde la derrota del 2019 hasta ahora, hizo una propuesta de transformación. No la hizo, fue prolijo, o sea, tuvo su relevo de autoridades, procesó la derrota. Hizo, yo creo que tuvo un acierto estratégico, no solo el Frente Amplio, sino el conjunto de la oposición con el plebiscito de la LUC, que fue, o sea, contra la principal ley de gobierno. En Uruguay es posible hacer iniciativas populares, entonces tomó esa herramienta y forzó un plebiscito que, si bien se perdió por muy, muy poquito, mostró bien al principio del gobierno que la oposición era prácticamente la mitad. Y ahí eso le permitió a la izquierda plantarse con mucha seguridad para discutirle al gobierno, teniendo atrás la mitad de la población, o pudiendo decir que la tenía, ¿no? Y bueno, y con esa inercia, ahí, después de eso aparecen todos los casos de corrupción, y con esa inercia el Frente Amplio llega como tranquilito, en buena posición para la elección. Claro, la dirigencia del Frente Amplio, o digamos la conducción del Frente Amplio, porque dirigencia hay de muchas orientaciones, la conducción del Frente Amplio tomó decisiones estratégicas que implican que en la campaña electoral y en la previa de la campaña electoral, el Frente Amplio eligió presentarse de una forma muy, muy moderada, con propuestas poco claras, y como buscando una enorme amplitud electoral, ¿no? Partido Cachol, una campaña de bajo riesgo, ¿no? Y si uno lee el programa de Frente Amplio, uno se encuentra con eso, en el sentido que lo que uno ve es que es un programa como de un reformismo neodesarrollista que habla de desarrollo sustentable, de políticas transversales, de colaboración interinstitucional, que bueno, que eso puede no significar nada o puede significar un camino de reforma del Estado, de avance relativo de derechos y de alguna política de bienestar, pero que en el programa también hay algunas cosas que son interesantes de izquierda. Es un programa que habla de políticas universales, de redistribución, de planificación. No es lo central del programa, pero está. Pero cuando uno ve, cuando el programa se va traduciendo
en planes más concretos, en medidas más concretas, en discursos de los candidatos, lo que vemos es que eso se va licuando y que si ves los documentos como más precisos, donde Yamandu Orsi y Carolina Cose, que son los candidatos de Frente Amplio, dicen lo que van a hacer, ahí ya no hay políticas universales, no hay redistribución, no hay avance de lo público, no hay planificación. Y bueno, y eso hace pensar que va a ser un gobierno de Frente Amplio si gana, que no es seguro, pero es lo más probable, muy tímido, muy prudente, que no va a buscar conflictos ni pareciera que va a tener así como grandes políticas que odia de transformación. Obviamente, una cosa es la campaña, otra cosa es el gobierno. Veremos si el Frente saca mayorías o si no saca mayorías, y veremos también qué pasa en la sociedad, ¿no? Porque no necesariamente una vez que hay un cambio de gobierno, la dinámica de la relación de fuerzas se reduce solamente a lo que elige la conducción del partido de gobierno, ¿no?